Pink Kingdom, un podcast para mujeres extraordinarias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Leti Oropesa. Bienvenidas a otro episodio de este podcast de Pink Kingdom. Quiero decirles que me encanta pintar mi mundo en medio de un mundo oscuro. Me encanta pintar mi mundo de rosa y ayudar a otras a que también puedan hacerlo. Hoy, en este episodio, estoy súper emocionada porque tenemos una invitada especial desde Dallas, Texas, que me encanta. Yo creo que todos ustedes o muchos de ustedes la conocen. Ella ha ministrado tanto a tantas familias, a tantos matrimonios. Ahorita antes de empezar ya se estaban besando, mandando besos con su esposo, que han ministrado tanto nuestras vidas. Pero sin más preámbulos, yo quiero presentar aquí a Shari Calvetti. Hola, amiga querida. Qué honor estar aquí contigo y compartir y ser parte de este espacio rosado hermoso que has preparado. Un honor estar aquí. Gracias, Pastora Leti. La verdad que más que honrados, Daniel y yo, de poder compartir en este tiempo. Ser parte de Pink Kingdom fue un tiempo hermoso. Me llevo mucho brillo de esta casa. Nos sacábamos el brillo en la ciudad. Exacto. Y me llevo brillo para Dallas. Yo le estaba contando hace ratito a la pastora Charis que cómo surgió Pink Kingdom, que surgió en medio del mundo cuando estaba todo negro, donde no había esperanza, todo el mundo estaba de luto, había tanto dolor en el mundo en el 2020. Wow. Y ahí es donde Dios da este rema, en medio, antes de que sucediera Yes. la parte más trágica de mi vida, la parte más oscura de una circunstancia muy difícil en mi familia. En el 2020 Dios da esta enseñanza y hablamos acerca de las piedras preciosas. Y Dios ministraba a nuestro corazón, y esa fue la temática de la conferencia. Hermoso. Que las piedras preciosas se dan de una piedra que no tiene valor, que es el carbón, y que se da en el fondo de la tierra, donde tienen toda la tierra encima, donde tienen toda esa presión, donde tienen todo ese calor. Y ahí es donde esa piedra o esa piedra que no tiene valor toma decisiones. Toma decisiones de transformarse en una piedra preciosa. Pero antes de que esa decisión se pueda tomar, ocurre esa presión y ocurre esa oscuridad. Y yo quiero preguntarle a Shari Calvetti, para empezar, antes de quién es Shari Calvetti. Ay, ¿Qué tendría que la gente conocer acerca? Yo creo que el título que llevo con más honra es que soy esposa del negrito de mi corazón, que amo con todo mi corazón. Daniel, vamos a cumplir ahora este julio 1, 24 años de casados. Orgullosa mamá de Isaac, Natán y Danielita. Isaac ya tiene 21, Natán 19, Daniela 17. Y la verdad que puedo decir, sierva del Señor, o sea, creo que en mi ministerio número 1 me dedico literalmente a pastorear el corazón de mis hijos, de mi esposo. Es algo que quisiera decirles algo así bien extraordinario, pero eso es lo más extraordinario que Dios me ha permitido hacer, y es pastorear sus corazones. Tengo el privilegio de compartir con mujeres y dar por gracia lo que por gracia el Señor me ha dado, pero soy eso, o sea, ¿qué puedo decir? Mamá, esposa, disfruto juegos de mesa, disfruto tomar mi cafecito con Jesús, obviamente, en las mañanas, tener mi tiempo. Daniel y yo parecemos dos viejitos. Nos levantamos en la mañana y nos gusta sentarnos a tomar café, hacer nuestros devocionales, amamos leer la palabra juntos, estudiar, retarnos con la palabra. Siempre jugamos Rummikub. Así que eso es un poco de lo que somos. Amamos pasar tiempo en familia. Creo que es lo más que disfrutamos. Amo sentarme a la mesa en casa con mis hijos, aprender juntos, hacer memorias, enseñarnos, soñar, afirmarnos. Así que eso soy. O sea, mamá, esposa y orgullosa de servirle al Dios que le sirvo y bueno, hacer lo que Él me ha permitido hacer. Me encanta eso que comentabas, el pastorear el corazón Yeah, de mis hijos, yeah, porque eso hoy lo platicaban yeah, en la conferencia, yeah. y yo creo que eso me golpeó muchísimo, el hecho de que no necesitamos un lugar visible No, para poder pastorear miles de personas. O sea, tenemos un lugar, un púlpito en nuestra casa. totalmente. Sí, sabes que algo que me pasó cuando los chicos eran pequeños, y para aquellas que somos mamás, saben que son temporadas que parecen como, no sé, yo veo mis fotos de esa temporada y andaba así como
como, o sea, tan llena. Imagínense, niños que se llevan 2 años cada uno, un recién nacido, uno de 2, uno de 4, o sea, siempre con niños corriendo. Y yo recuerdo una vez que se me acercó alguien y me dice, Shari, pero no estás ministrando. O sea, ¿qué está pasando que no escucho nada de ti? Y yo recuerdo que le dije, es que estoy en pausa. Pero yo sentí como el Señor del cielo, o Wow. sea, el poder de su espíritu me dijo así mismo a mi corazón, me dijo, ¿cómo que en pausa? Ajá. Yo, ¿cómo que en pausa? Cuando algo está en pausa, es que no está produciendo algo. Y el Señor me decía, tú estás en el ministerio privado, estás Wow. exactamente donde necesito que estés, estás sembrando en la vida de tus hijos. Y el Señor me decía, este ministerio privado tal vez no es reconocido públicamente, tal vez no hay una plataforma, no hayan aplausos, ni gloria a Dios y amén, pero lo que tú estás haciendo y sembrando en el corazón de tus hijos es para la eternidad. Así que comencé a ver diferente que Dios tiene temporadas diferentes y Dios nos llama a temporadas diferentes. Ahora en este tiempo puedo salir con más libertad. Ya mis hijos son más grandes, pero creo que Dios nos da tareas específicas para temporadas específicas. Y en mucho tiempo mi tarea específica fue estar en casa con los chicos y estar presente cuando Daniel estuviera, llegar de un viaje, viajar con él y estar presente. O sea, era importante para mí que mis hijos supieran que yo estaba disponible para ellos y que Daniel también. Entonces creo que Dios nos da como asignaciones diferentes en temporadas diferentes. Pero es cierto, no necesitamos de una plataforma. O sea, Nuestra Dios nos ha primera dado, es plataforma la mejor plataforma. es la mesa de nuestra Es la casa, mesa de nuestra el casa, corazón de nuestros totalmente. hijos. Totalmente, sabes, nosotros cuando mis niños eran pequeños, Leti, yo se me ocurrió comprar esta única mesa con sillas blancas. Y Ajá. la gente me decía, eres una loca, Shari, ¿cómo vas a poner sillas blancas con niños? Y la verdad que después me Y dos arrepentía. varones. Y Ah. 2 varones, mis sillas blancas estaban llenas de crayones, de marcadores, de jugo rojo, era como todo Sí. un desastre. Pero yo recuerdo que el Señor comenzó a ministrarme específicamente sobre la importancia de la mesa, de yo encontrarme en la mesa con ellos. Y yo que vengo de esta temporada criada de los 80, donde había una cultura muy fuerte de tal vez no sentarnos tanto a la mesa, los TV dinners, comer frente a la tele, Ujú. yo decía, yo quiero algo diferente. Así que el Señor comenzó a ministrarme y me dio un acrónimo con la palabra mesa. Y Wow. con la letra M, cada vez que nos sentamos a la mesa, significa que vamos a hacer memorias. Y memorias es recordar lo que Dios ha hecho. Sabes, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto necesitaba identidad. Y el Señor nos lleva a que hagan Shabbat, siéntense a la mesa. O sea, en la mesa era un lugar de transferencia de información. Wow. Así que el Señor me llevó, siéntense a la mesa y hablen de memorias de lo que yo he hecho en ustedes. Así que es el lugar donde compartimos milagros creativos, cómo nos convertimos o qué Dios hizo en nosotros, milagros de provisión, y los hacíamos parte. Pero también parte de hacer memorias es recordar un viaje, alguna actividad. Hey, chicos, ¿qué recordaron de esta semana que les trajo felicidad? Así que eso es hacer memoria. Con la letra E, enseñarnos. La mesa se convirtió, como dice en Deuteronomio 6, que les enseñarás estas cosas cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan en el camino. Así que la mesa se convirtió en nuestro sitio de enseñanza. Era el lugar de conectar corazones, de aprender de ellos. ¿No sabes cómo transferimos información, enseñamos, pero cómo Daniel y yo también tuvimos que aprender de sus corazones, escucharlos? Recuerdo una vez que Isaac, me recuerdo así chiquito, me dice, mamá, cuando tú me regañas y me gritas, no te puedo escuchar. Ajá. Y yo, oh, cada vez que me levantas la voz no te escucho. Y yo decía, hijo, perdóname. Y sabes, tal vez uno pudiese decir, yo soy la mamá. Y Sí. no, pero lo que él me estaba diciendo es, mamá, para mí es importante lo que me estás diciendo, pero si el tono tuyo está muy alto, yo como que no sé cómo reaccionar. Así que la mesa, al enseñarnos, aprendimos a pedirnos perdón, a reconciliar diferencias. Con la S, soñar juntos. Y es el lugar donde exponemos nuestro corazón. Ahí Daniel trae sus prédicas, canciones, compartimos sueños, proyectos que Dios nos está dando, así que oramos juntos. Pero con la letra A, que es la favorita de los Calvetti, es la afirmación. Y afirmar es hablar bien, es bendecirnos, es poder resaltar esas características que cada uno de ellos. Si tú te sientas en una mesa de los Calvetti y alguien dice, por ejemplo, es el cumpleaños de la pastora Leti, vamos a afirmarla. Mis Wow. hijos
se activan inmediatamente. Pastora Leti, usted es una bendición, amo su corazón. Y ellos van a ver cuáles características ellos han identificado y van a comenzar a afirmar. Porque la afirmación es parte de las características del Espíritu Santo. Cuando Jesús se estaba bautizando, dice que se abrió el cielo y se escuchó una voz que decía, este es mi hijo, el cual me causa gozo. Y siendo Jesús un hombre de 30 años, listo para el ministerio, necesitó la afirmación de su papá, Ujú, pública y audiblemente. ujú. ¿Cómo pensamos que Que nosotros nosotros no la no. Sí. necesitamos? Así que la mesa se convirtió en eso, en nuestro sitio de encuentro, en nuestro sitio de conexión, de mirarnos cara a cara y de crecer. Así que nosotros como familia, la cultura de la mesa ha sido una cultura donde nos ha sostenido, nos ha ayudado a conectar con sus corazones. Wow, qué importante es eso que Mm, estábamos diciendo, ya, porque yo pude platicar con ella que nosotros justo en el 2020 ya. nos dimos cuenta acerca de que teníamos prioridades Mm, distintas. O sea, habíamos aprendido, porque mm, no fue maldad, pero al ya, final del camino, yo creo que en el ministerio hemos mm, cometido muchos en el ya, liderazgo ese error. ya, El hecho de que Dios y yo era equivalente a Dios y el ministerio. ya. Y nada tenía que ver Dios y yo y el ministerio. O sea, Mm, era Dios y yo, Dios y mi mm, familia. Sí, y lo teníamos claro, era Dios y yo, Dios mi familia, Dios y el ministerio, pero no había una línea claro, que dividiera el ministerio con Dios. O sea, y yo creo que no hay ministerio correcto, si no hay familia. totalmente. Entonces, tuvimos que Mm, nosotros pedirle perdón a nuestros hijos y wow, reconocer wow. que nosotros tal vez habíamos tenido nuestras prioridades un poco Ujú, distorsionadas. Y ahí fue donde Dios empezó a hacer esa restauración en nuestra mm, familia. Porque no era que no les dijéramos que los amábamos, sino simplemente nuestras prioridades estaban distorsionadas. mm, Y eso que dice acerca de poder sentarse a la mesa ujú, como familia, compartir cuáles son sus sueños, cuáles son sus necesidades, también las cosas que no les agradan. correcto. Y tenemos que tener los oídos y el corazón preparado aún para escuchar esas diferencias, Sí. pero son importantes y son momentos de conexión. Daniel y yo amamos y nos sentamos en la mesa en las mañanas y yo sé que no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo por los trabajos, Sí. por ¿verdad? Los compromisos, pero yo siempre desafío a los matrimonios que por lo menos saquen una hora para hablar. Yo, por ejemplo, sí, yo sé que hay muchas personas que nos están Ajá. escuchando y dicen, wow, no es que ellas ya la tienen fácil porque Ah. ya están en el ministerio y sus esposos son cristianos. Pero ¿qué consejo le podrían dar a una mujer que nos está escuchando Ujú. y que dice, a mí me gustaría empezar a hacer eso con mi familia? Mm. ¿Cómo pudiera yo iniciar? Mira, lo mejor que puedes hacer son estos anzuelos divinos, yo le llamo. Ajá, Creo que toda familia quiere un buen plato de comida. sí. Y no hay nada más hermoso que llegar a un lugar y preparar una mesa. Yo amo preparar la mesa. Daniel siempre lo cuenta, pero yo disfruto mucho preparar la mesa. No saco mis platos más lindos para la visita. Amo prepararla con detalles. No es que lo haga todos los días, pero hay momentos que cuando quiero llamar la atención de los de mi casa, o sea, quiero que ellos estén presentes y sepan que quiero conectar con ellos, preparo la mesa. Pongo sus platos, me gusta O sea, ya ponerle cuando viene la mamá sirviendo la tarjetitas mesa, así, yo lo disfruto. mami quiere hablar. Pongo tarjetitas con sus nombres. Qué Lo lindo. hago, lo Los hago muy, los detalles detalles, tan porque yo femenino. quiero que ellos se sientan que son importantes, que son valorados en casa. Así que la comida es una buena oportunidad de conexión. Y sabes, algo tan simple como lo que estamos hablando sobre hacer mesa. ¿No sabes los testimonios que yo he escuchado de Ajá. amistades que han aprendido este concepto o este principio y lo han aplicado en sus cenas familiares y le dicen a su familia, hoy les cuento, aprendí algo que se llama mesa? Y es un acrónimo y lo voy a compartir con ustedes. ¿Y qué tal si hacemos memorias de algo que recordemos de nuestra niñez? Y comienzan los familiares a hablar y a conectar. Pero Pero, cabe mencionar yes. que a veces no nos gusta lo que nos tienen que decir. Bueno, pero ¿No? lo lindo es o sea, lo bueno de la conexión en la mesa es que no tenemos que hacerlo protocolar donde sea Sí, tenso. sí. O sea, hay muchas veces que yo me siento a la mesa con mis chicos y es solo para disfrutar de su presencia y simplemente con recordar memorias de cuál fue las últimas vacaciones que más le gustaron. Ajá. Y ellos comienzan a hablar.
Porque la idea, y esto es lo que creo que muchas veces está dividiendo las familias. Creo que pasamos mucho tiempo en instrucción y enseñanza, pero Sí, no en conexión. Y sí. creo que la conexión es totalmente importante. O sea, más que yo enseñarle a Danielita, a Isaac y a Natán, yo necesito conectar con su corazón. Porque si yo tengo su corazón, entonces tengo un puente para poder corregir o enseñar en el momento difícil. El problema es que no creamos esos lazos. Y lo importante es que busquen maneras de conexión, además de la comida, un juego de mesa. Ajá. Algo tan simple con invitar amigos o si eres de la universidad, ¿cómo conecto con más universitarios? Invítalos a la mesa, un juego de mesa y afírmalos. Mira El características. observarlos, Claro, el ver cuál es la necesidad de cada quien. correcto, yes. ¿Cuál fue la estrategia que Dios le dio con cada uno de sus hijos? Mira, yo creo que Porque son diferentes. son bien diferentes. Mira, Natán, recuerdo que cuando era niño, Natán es el más introvertido en casa. Ajá, A ese le decimos el oso. ajá. Y Natán siempre era más reservado y yo recuerdo que siempre les hacía preguntas, ¿cómo le fue el día? Y Danielita hablaba, Isaac hablaba y Natán decía, bien. Y yo, Natán, pero dime algo más, algo divertido en el colegio hoy. Decía, sí, y me decía pocas palabras. Y yo recuerdo que él como 5 añitos le decía, Natán, algún día te vas a casar y tu esposa va a querer tener conversaciones contigo. Porque no practicas conmigo el tener Ajá. conversaciones más largas. Así que yo le hablo a ellos desde que son niños y les he estado enseñando que algún día se van a casar y que necesitan ser esposos presentes, conversadores. Así que comenzaban a tan poco a poco a darme un poquito más de explicación en sus comunicaciones. Y hoy en día amo ver a mi oso, que es tan comunicativo, habla, porque aprendió poco a poco a soltar sus palabras. O sea, la esposa se lo va a agradecer. No, no, no. Las esposas de mis hijos me van a agradecer porque hemos invertido en sus corazones. Tiene que ser una suegra amada. No, la verdad que, ¿sabes? La mesa es el lugar de conexión. Algo que disfruto de mis hijos y algo que he podido ver es su transparencia. A veces esperamos a la adolescencia para conectar con ellos Ujú. y a veces ya ahí se puede hacer un poco tarde porque no se han acostumbrado. Cuando tenemos niños pequeños es tan importante conectar con sus corazones, hacer preguntas, porque realmente lo que estamos haciendo es creando puentes de conexión, Ajá. pero también lo que estamos haciendo es enseñarles a tener conversaciones profundas y difíciles desde pequeña edad, Wow. para que cuando llegue la adultez sepan hablar y sepan expresarse. ¿No sabes cómo yo valoro tener un hijo de 21 años? Que al día de hoy él puede sentarse a la mesa conmigo y con Daniel y decir, ¿saben qué? Mami, papi, estoy luchando con esto. O he tenido este pensamiento. ¿Cómo ustedes atravesaron una temporada como esta? ¿Sabes? Y yo le decía, hijo, yo no sé si yo me hubiese atrevido a hacerle esas preguntas a mis papás. Yo te agradezco tanto porque de eso se trata el ser familia. Es como si yo pude atravesar esos procesos, ¿qué herramientas te puedo dar para que tú atraveses también los tuyos? Así Wow. que de eso se trata la conexión. Y tengo tantas historias que te pudiese contar, pero la mesa para nosotros ha sido un lugar de cambio. Y quiero decir algo claro, o sea, una mesa por sí sola no tiene poder. Una mesa por sí sola es una tabla de 4 Sí. patas y ya. Pero cuando traemos la presencia de Dios a nuestra mesa, cuando hacemos de nuestra mesa una mesa de presencia, hay algo que pasa en nuestra casa que comienza a ser transformación. Y nosotros como familia lo hemos experimentado. Hemos experimentado ver el poder de Dios, aun cuando nuestros recursos como papás han sido limitados. Su presencia ha venido a sustituir y ¿cómo lo puedo decir? A complementar nuestra maternidad y nuestra paternidad. Así que hemos tenido que depender mucho del Espíritu Santo y de su presencia para hacer una obra que aún nosotros como papá a veces no vamos a poder hacer. Pero, y por ejemplo, si alguna mujer pudiera decir, pero mi esposo no está, ¿cómo hago yo para poder hacer esa conexión sola con mis hijos? Conversar, o sea, es hablar. Y yo creo que todos tenemos la capacidad, es que a veces creo que obviamos esos momentos de conexión. La intencionalidad, si yo quiero pasar tiempo contigo, Pastora Leti, yo voy a agendar pasar tiempo contigo. Nos podemos amar,
Pero si no agendamos pasar tiempo juntas, van a pasar los meses y los Y años tiempo de y calidad. tal vez no nos vamos a poder ver. Pero cuando decimos, ¿sabes qué? ¿Qué tal si nos tomamos un cafecito? Yo sí creo que a veces vemos y las mujeres tienen el deseo, pero no saben cómo Ujú, comenzar. Comienza con exactamente. cosas sencillas. Un cafecito, un momento de conexión. Mira, yo creo que hay algo que derrite el corazón y es la afirmación. Cuando tú te sientas con tus hijos y comienzas a resaltar características que tú ves de parte de Dios, porque tal vez se han acostumbrado a escuchar críticas, Ajá. cuestionamientos, tal vez de decisiones que ellos han tomado, pero cuando cambiamos un poco el enfoque y comenzamos a ver características y decimos, ¿sabes qué, hija? Wow, yo puedo ver que tú tienes un corazón tan generoso. Wow, hijo, yo puedo ver que tú eres bien paciente o eres bien servicial y Wow. cuando comenzamos a afirmar, el corazón comienza a Abrirse. abrirse. Entonces, muchas veces hay hijos que lo que tienen son defensas, Ujú. porque todas las palabras que han salido de la boca de mamá o de papá, sin querer, creo que todos hemos pasado por ahí. No es maldad, No, no es es la maldad, mejor pero es la intención. intención de querer corregir y arreglar. Pero a veces hemos usado la mesa. Yo me senté con alguien que me decía, Shari, esto a mí me ha traído tanta sanidad porque para mí la mesa era lugar de conflicto. Wow. Yo le decía, ¿por qué? Porque las mayores discusiones en mi casa Las se hacen daban en la en la mesa. mesa. Wow. En la mesa no nos soportábamos. Cuando nos tocaba sentarnos en familia en la mesa, era horrible. Así que para mí la mesa era un lugar de confrontación, de división, de mis papás discutir, de mis hermanos. Y sabes, Jesús experimentó esa mesa. Sí, No sé si te acuerdas cuando están sí. en la última cena Ajá. y Esa es comienzan la los que yo tenía en mi mente. discípulos diciendo, bueno, ¿quién se va a sentar al lado tuyo? Yo, y están los hermanos peleando a ver quién va a tener, ¿verdad? Esa posición Ajá. de privilegio. Hay un Judas que está a punto de traicionar, pero Traicionarlo. ¿qué hizo Jesús? En medio de ese caos, sacó la Sirvió. toalla y comenzó a lavar los pies. Sí, Mira, hay algo tan hermoso cuando servimos y cuando sí, amamos sin esperar nada a cambio. sí. Una mañana de madres, del Día de las Madres, saben que por lo regular tu familia te levanta para honrarte, para servirte, pero yo sentí muy fuerte esa mañana que quería hacer algo diferente. Así que yo me levanto primero que los chicos, que por lo regular en casa todo es un homenaje, llegan a la cama con sus regalos, sus tarjetas, mis Los hijos son huevitos. muy Ah. románticos, nos regalan así, me encanta leer sus cartas de madres, de cumpleaños, son todos poetas y les encanta escribir, así que lo disfruto, pero esa mañana sentí muy fuerte que necesitaba yo servirles a ellos. Wow. Así que me levanté, les hice un desayuno hermoso, preparé la mesa y ellos, mamá, pero nos toca celebrarte a ti. Yo sí, pero no sé, quiero hacer algo ahí diferente. Mientras estábamos todos sentados a la mesa, el Espíritu Santo me dirigió a buscar un envase y fui cada uno a lavarle sus pies. Comencé por Danielita, comencé a bendecirla y ella, mamá, pero hoy es tu día y yo no, pero yo te quiero servir. Y Wow. comencé a bendecirla, luego a Natán, a Isaac, luego terminé con Daniel y comencé a bendecirlos a cada uno. Y sabes, hay algo que Dios se mueve en medio de cuando nosotros ponemos a un lado y simplemente tenemos la actitud de Jesús. Sí. Entonces, tal vez tu Lejos de mesa, que él tuviera que haber sido el que fuera servido, ¿no? correcto, Él era su última cena con ellos y se correcto, iba. pero su momento, o sea, él quiso marcar ese momento, no por el conflicto, sino por su amor y servicio. Wow. Y yo creo que nuestras mesas, yo sé que a veces hay conflicto, yo Sí. sé que a veces hay cenas que son difíciles, especialmente Puntos cuando se difíciles. celebran cosas y está toda la familia y dice, wow, ¿qué va a decir el tío tal o la tía tal? Qué estrés, pero si nosotros podemos pasar por encima y decir, ¿qué puedo hacer para hacer de esto una atmósfera diferente? Tal vez pueda ser escribiendo sus nombres, tal vez un versículo. Yo amo regalarle versículos cuando llegan a mi casa y ponerle palabras que los desarme, que de alguna manera se sientan amados. Entonces, órale al Espíritu Santo que te dé estrategias de cómo traer una mesa de paz en tu casa, de reconciliación, de conexión. Que yo creo que eso es la sabiduría, que Yeah. Dios pueda, el Espíritu Santo pueda traer la estrategia correcta Yes. que cada uno de nuestros hijos necesita. Yes. Yo me recuerdo que Valentina entró en su tiempo de rebeldía, o sea, en su adolescencia, y yo pude ver que su corazón estaba alejado de nosotros. Mm, Y Dios empezó a mostrarme mm. alguna estrategia de cómo Yes. poder llegar a su corazón
Y una de las cosas que Dios me mostró es que yo me volviera su amiga. Mm, Y muchas personas dicen, bueno, pues es que no podemos ser amigos de nuestros hijos, pero lo que Dios me mostraba es que hoy tenemos torcida la palabra amistad, mm, porque hoy pensamos que un amigo es aquel que te solapa, ujú, que es aquel que te oculta, mm, el que no importa que hagas lo malo, yo, mm, como soy tu amigo, ujú, l- ujú, pero un amigo, según el significado de la palabra amigo, ujú, es el que guarda tu alma. mm, Y por eso Jesús nos dice que ya no nos llamaría siervos, sino nos llamaría amigos. yeah. Entonces el Espíritu Santo me mostraba que teníamos que ser amigas y no lo van a creer, pero una de las cosas que yo empecé a hacer con ella es a interesarme Ujú. por lo que a ella le gustaba. Ya, esa es la mejor estrategia. Y entonces le dije, bueno, ¿y qué te gusta? Y le gustaban las cosas coreanas, ¿no? Y yo en la vida había visto nada coreano. Y yo, bueno, pues vamos a sentarnos a ver la serie Ya, coreana, ¿no? Y era sincero, ya, porque los jóvenes se la huelen cuando ya, no es sincero. ya. Y nos sentamos a ver la serie coreana y yo, oye, ¿es el chinito? No es chinito, mamá, es coreano. Ajá, sí, corrigiéndonos. Sí, ya sabe. Y bueno, y ese es el malo. Ah, No, ese es el bueno, te lo he dicho mil veces, pero se volvió ya. algo tan lindo entre ella y yo Mm, que ya hasta yo le mandaba, mira, te la recomiendo. Entonces, antes de poderle hablar algo de Dios, o sea, correcto. y esto lo comento porque yo sé que hay muchas mujeres que tal vez sus hijos en este momento no quieren absolutamente nada con Dios, pero yo creo que podemos hacer la conexión tal vez en Ujú, esa amistad de claro. amor. O sea, yo lo hice con con novelas, con Ya, K-dramas, ya, ya, ¿no? O sea, a lo mejor con mi hijo ya, me tocó hacerlo con el fútbol ya. Ujú, y me volví la fan número uno de Cristiano Ronaldo. ujú, ¿No? Y yo creo que Dios te va a dar la así estrategia es. que a través de la sabiduría de cómo tú puedes ganarte y entrar al corazón de tu hijo. Y cuando vino a ver, Ujú. ya era mi bestia. Ah, Y bueno, pero entonces, eso es maternidad. O sí, sea, mamá no es la que disciplina y corrige, mamá es ajá, la que está presente, sí, la que entra a los intereses de sus hijos. Esa es la maternidad completa. O sea, es una profundidad de la maternidad. Es como la paternidad de Dios. O sea, Dios es nuestro Padre y Él se interesa en todos los detalles de nuestra así vida. es. Y la verdad lo que dices, o sea, más que predicarle a tus hijos, conecta con su corazón Sí, primero. Siempre le digo eso a los padres. A veces estamos enfocados, no, pero es que ellos necesitan cambiar, pero conecta con su corazón. sí, Porque si conectas con el corazón primero, ellos van a querer pasar tiempo contigo. así El es. pasar tiempo contigo van a ver rasgos y características de lo que Dios ha hecho en ti para que ellos puedan comenzar a modelar. Entonces tienes como una apertura para conectar con sus corazones. Entonces es súper importante hacerlo. ¿Sabes? Cuando hablabas de conexión me recordé que Daniel, cuando llevaba a Danielita al colegio, hace como un año atrás, me dio una gracia porque llega y dice, quería conectar con Dani, así que le pregunté todo sobre su makeup routine, cuál era su rutina de maquillaje. Y yo, Ajá. Daniel, tú, todo, Shari, le pregunté todo. Y ella estuvo media hora contándome del contour, de los pinceles, de las brochas, que qué usaba. Y yo, Daniel, y me dijo, pero quise saber, quise enterarme. Bueno, y Daniela llega luego por la tarde diciéndome, este papi es tan bello. De todo lo que me podía hablar, quiso preguntarme cómo me hago mi maquillaje. Pero ¿sabes lo que él estaba haciendo? Era Claro, conectando con su corazón. sí, Porque si Daniela podía pasar ese tiempo conectando con el corazón de papá, le está dando un acceso directo para que en momentos de reto él tenga el mismo acceso claro. para llegar a su corazón. Así es. Qué, Yeah. qué hermoso Yes. que las mujeres puedan entender que no la tenemos fácil. No, Nosotros creo que las primeras almas a las que tenemos que pastorear, como dijimos al principio, totalmente. que tenemos que amar, que tenemos Yes. que mostrarle un Jesús verdadero, Así es. a esas pequeñas almitas que están en Ujú, nuestra casa. ujú, ujú. Yo quiero decirles a todas estas mujeres, amo la familia Calvetea. Ay. Yo me los quiero raptar. No, es que me encanta cómo ustedes se aman, Mm, tienen esa conexión mm, que no es como, pues ni modo, te tocó, somos tus papás y te amuelas, ¿no? mm, Sino que es una conexión de Dios, del Espíritu Santo, pero sobre todo de una mujer que se atrevió a ser sabia. Hay una versión en la Biblia de Proverbios que dice que la mujer sabia une a su familia, mm. más Amo la eso. necia, La dice, destruye, la yes. desbarata.
Yeah. Entonces, yo creo que una forma de medir la sabiduría Mm, en una casa, en una mujer, sí la da la Biblia. mm. Si yo le pongo el Buenísimo. medidor de El sabiduría, medidor de sabiduría. Yeah. eh, Buenísimo. si Yes. es qué tan unida Mm, o qué tan separada o dividida se encuentra nuestro hogar, mm. nos habla de qué tan sabios o qué tan tontos, porque usar no despectivamente, sino a veces una persona necia, no quiero usar una palabra que vaya a ofender a alguien, pero a veces la persona que es necia toma decisiones siempre equivocadas. Correcto. Una decisión equivocada siempre es una decisión que no va conforme a lo que dio el corazón de Dios. Entonces, Totalmente. yo creo que este es el tiempo en donde Dios quiere levantarnos con la sabiduría para Yes. que tomemos decisiones correctas y logremos eso, Yes. la unidad de nuestra familia. Y ese es el corazón de Dios. O sea, si hay alguien que está interesado en el corazón de nuestra casa, más que nosotros, es Dios, porque le interesa. Yo siempre le digo a la gente, Sí. esto ni siquiera se trata de mí, de Daniel. O sea, Daniel y yo somos la garantía de que Cristo será conocido en la próxima Ujú. generación. Sí, Eso es todo. sí, Entonces, ¿cuál es la garantía? Que nuestro matrimonio esté sólido. Y no estoy sí, hablando de un matrimonio perfecto. Daniel y yo somos muy imperfectos, pero estamos rendidos a un Dios perfecto y hay una belleza de rendirnos a su perfección sí. que nos transforma. Entonces, el Señor le interesa a tu casa. Esto no es, yo le digo que, o sea, el matrimonio y la familia no es un juego al azar donde el Señor está en su trono diciendo, bueno, a los Calvetis le va bien, Ajá, a sí, aquellos les va mal, sí. a esto les va bien. No, Dios no opera así, Así porque es. Dios es un Dios de principios y Sí, Él desea que todos seamos bendecidos, que todos seamos prosperados en nuestro matrimonio, en nuestra casa. Y cuando hablabas de sabiduría y de necedad, es lo que dice Mateo 7:24. Habla que aquel sabio es el que ve los principios de Dios y los aplica. Entonces, yo no te puedo decir algo de que yo soy la más increíble porque no lo soy. Soy una mujer que fui muy quebrada, pero sus principios transformaron mi corazón. Y la mejor versión de nosotras como mujeres es apegada a Jesús. O sea, nuestra naturaleza no tiene la capacidad de sostener una familia, ujú, ni siquiera de construirla, pero Cristo en nosotras ujú. hace algo donde nosotras nos podamos encontrar bien limitada, su sabiduría viene. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos estar en acuerdo con su palabra. Necesitamos ser sabias y tomar esos principios y decir, bueno, si aquí dice que la mujer sabia es la que no habla tan rápido, Ujú. piensa antes de hablar, ¿qué tal si yo lo aplico a mi casa? Si la Biblia dice que no se escuchará en mi casa ni gritos, ni ira, ¿por qué yo no aplico eso en mi casa? Si la Biblia me está enseñando a amar de esta manera, a simplemente perdonar y cubrir, ¿por qué no comienzo a aplicar estos principios para ver qué pasa? Y entonces, esos principios le da un orden y un suelo a nuestra familia. Dice que entonces construimos una casa sobre la roca. Ujú. Pero cuando no lo hacemos, estamos a la intemperie, estamos tratando de ser mamás, mujeres, ¿verdad? En nuestro hogar, esposas, a la deriva, tratando, como dice Pablo, de dar puños en el aire, tratando de buscarle sentido a todo, pero no teniendo el resultado que esperamos. Y eso nos va a llevar a darnos cuenta que para poder ser esa mujer sabia necesitamos ser sanas. Y es totalmente. Porque eso que decía, si la Biblia dice que no grite, pues voy a tratar de no gritar, pero cuando estamos Claro, dañadas por porque es dentro, todo lo que conocemos, yes. entonces creo que aplicar esa palabra y darnos cuenta es que qué difícil es no gritar. Es que a veces no queremos, mira, a veces el Espíritu Santo nos habla, pero no queremos escuchar. Ajá, Yo te recomiendo que hagas una lista de las cosas que quieres cambiar. sí. Hazla. Y dile al Señor cuáles son tus debilidades, ya sea de carácter, ya sea de, no sé, a la hora de corregir, ya sea con tu esposo, porque creo que a veces queremos construir tanto nuestro liderazgo Sí, que omitimos que o sea, no hay mejor líder que aquella que puede pastorear su casa. wow, sí, Si yo logro pastorear el corazón de mis hijos, sí, yo sé que afuera voy a ser una gran líder. sí. Si yo logro dominar mi lengua, mi coraje en momentos difíciles con Daniel, yo sé que tengo autoridad para enseñarle a otras a cómo hacerlo. Porque es muy fácil ser líder en una plataforma. Ajá, Ahí todas brillamos y nos vemos hermosas, pero la realidad es que
mi valor, o sea, a mí de nada me sirve hacer lo que hago si mis hijos me miran con cara de que, ay, qué linda allá arriba, Sí. pero qué diablo eres en casa. Ajá, Y que sí. Daniel me diga, wow, qué sabiduría, pero cómo me humillas cuando estás bajo coraje. Wow, sí, Qué triste sería eso. sí, Pero para mí, o sea, y no estoy diciendo que hay mucha imperfección, pero sí, hay algo tan poderoso cuando decimos, yo quiero, Señor, aprender de ti. Así que haz una lista. Necesitas dejar de gritar, escríbelo. sí. Escríbelo. Isaías dice, no se oirán más gritos en mis calles, ponlo por las paredes. Hay un principio que el Señor me dio hace muchos años, que a mí me habla mucho el Señor con acrósticos, con letras, así. O sea, es como la manera de él enseñar y me enseñó las dos T's. Sí. Y me dijo, Shari, cuando vayas a hablar, procura que hables con el tono correcto y en el tiempo correcto. Dos T's. Ujú. Así que muchas de mis amigas y parte de las que son de Cafecito con Jesús han oído esto. Ellas lo tienen escrito en su refrigerador, tienen dos T's. Ellas saben lo que significa. Tengo coraje, tono correcto, tiempo correcto. Tono Wow. correcto, tiempo correcto. La ¿Por qué? doble T. La doble T. ¿Por qué es tan importante? Cuando vea a las chicas que gritan, les voy a hacer Dos T's. dos T. Pero ¿saben qué? Pero mira, Pastor Alito, o sea, que si yo quiero corregir a mis hijos y yo estoy con coraje con ellos, y tal vez yo puedo tener toda la razón y toda la Sí, verdad, pero si yo lo digo en el momento incorrecto, bajo un coraje horrible, pierdo autoridad. así es. Entonces pierdo su corazón y ¿de qué vale? Sí, Probar un punto sí, ganar un en punto una diferencia matrimonial, ¿de qué me vale? de nada. Gritar, decir cuatro cosas y perder el corazón de mi esposo. Sí, Entonces el tono y el tiempo es sumamente importante. Entonces comienza a escribir, Padre, quiero crecer en estas áreas, o quiero tener más fe, o quiero buscar más de tu presencia, o necesito tal vez tener más tiempo de oración contigo. No solamente construyas en tu liderazgo, construye en la intimidad de quien tú eres en casa. y yo creo que todo comienza reconociendo que necesitamos ayuda. Ay, lo Porque, ¿sabe? Que necesitamos. hay veces que podemos ver como mujeres, Ujú. mi hijo necesita tiene este problema, mi esposo Oh, tiene nos este encanta ver problema. todo, sí. Ajá, sí, a veces somos súper Sí, sí, buenas sí. viendo cuántos problemas tienen Así todos es, los así de es. nuestra casa. Y llega nuestro esposo y fulanito hizo tal, y Ujú, esto y ujú. ya. ¿Y nosotras qué? ¿Y cuándo nos damos cuenta nosotros Ya. ponernos delante de un espejo y decir, no, pues Leti tiene esto y Ay, yo tiene tengo lo 1000 también. otro? Y creo que ese es el Ya. momento en el que nosotros, si queremos ayudar a nuestra familia, dice la Biblia, en esto se resume la ley y los profetas. Y creo que eso es Mm, todo. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y ama a tu prójimo como a ti mismo. yes, yes. O sea, no podemos sanar a nuestra familia, porque yo sé que todas las hermosas que nos están escuchando se están preguntando, ¿cómo sano a mi familia? Pero no vamos a poder sanar a nuestra familia si primero nosotras no somos sanas. Si primero nosotras no reconocemos, Señor, te necesito en mi vida. O sea, sáname, Yeah. transfórmame. O sea, necesito trabajar con esta ira que no es buena, con esta amargura. Ujú. ¿Cómo, cuál cree Shari que fue el éxito de ser para poder ser una mujer sana, para que poder llevar esa sanidad a sus hijos? Ay, rendirme a Cristo en todas las áreas. Em, Recuerdo el día que tuve mi reconciliación con Dios. Yo me crié en la iglesia, pero había tanto desorden en mi casa, había tanto dolor que de alguna manera había una distorsión de Dios en mi corazón. Lo amaba, pero había áreas en mi vida que no estaban en orden. Ujú. Y recuerdo que bueno, hoy hablaba Daniel sobre el retiro donde él fue a ministrar. Bueno, ese mismo retiro es donde yo encuentro, tengo mi reconciliación con Dios. Yo llego el viernes Ujú. y yo estoy en ese retiro hermoso, pero yo recuerdo que el Señor comienza a hablarme directamente a mi corazón. Le amaba, le servía, pero habían cosas que no estaban donde tenían que estar. Había muchas heridas, muchas mentiras que me había creído. Vas a ser una mala mamá, una mala esposa, vas a imitar o seguir continuando los patrones de tu familia. O sea, yo tenía como esta idea de que iba a ser un fracaso. Así que enfócate solamente en estudiar porque todo lo demás vas a ser un fracaso. Ujú. Así que tenía todas estas mentiras y recuerdo que comenzó un tiempo de oración y adoración. Y me tiré al suelo y comencé a llorar y ha caído la presencia de Dios de tal manera, pero una convicción en mi corazón del Señor me decía, suéltalo todo. Y yo recuerdo las palabras decir, no sé hacer nada, no sé hacer Wow. nada, entrego todo a ti. Y yo recuerdo que me bebía las lágrimas y había un charco, un bache de agua de mis lágrimas en el suelo, llorando, simplemente teniendo ese encuentro y había algo que Dios comenzó a hacer en mi corazón.
Y bueno, y ese viernes yo me reconcilio con el Señor y ese lunes es que Daniel viene a predicar a mis jóvenes. Pero es Wow. interesante porque nosotros no nos volvemos a ver en 2 semanas. Y esas 2 semanas Dios siguió hablando a mi corazón y sanando distintas cosas. Y fue algo de manera hasta acelerada, lo puedo decir, porque Dios comenzó literalmente a quitar vendas. Fue como que me empezó a abrir los ojos y empezó a mostrarme propósito, llamado, pero también comenzó a mostrarme hábitos que tal vez yo había visto en mi casa que Wow. pensaba que eran Quebrar normales. patrones. Correcto. Wow. Así que una vez que conozco a Daniel y comenzamos nuestra amistad, algo bien hermoso y que a mí me marcó mucho es que nosotros apenas nos conocemos y él me dice, vamos a hacer un ayuno de 21 días. Y yo decía, este nene es loco. ¿Qué muchacho está pretendiendo una chica? Y antes de ser algo, lo primero que le dice, vamos a ayunar 21 días. Sí. Así que comenzamos este ayuno, éramos apenas amigos. Y el ayuno era por. El ayuno era por saber qué era lo que Dios quería hacer con nuestra Ok, amistad. ok, ok. Así que Daniel me dice, vamos a llamarle a nuestro ayuno un milagro creativo. Ajá. Ok. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, no nos vamos a ver por 21 días. Ok. Solo los jueves. Y nos vamos a encontrar para, ¿verdad? Vernos y hablar de lo que Dios ha hecho esa semana y no nos volveremos a ver. Y cada uno va a tener un journal, un diario donde va a apuntar lo que Dios le está hablando. Así que así hicimos, comenzamos nuestra amistad de esta jornada de 21 días de ayunos, pero realmente en esos 21 días Dios estaba trabajando con mi corazón. Y yo comencé a apuntar todo lo que Dios me hablaba y era impresionante cómo el Señor me hablaba a través de Nehemías y levantaré casa y haré casa. Era todo lo que me hablaba el Señor Wow. y construiré y ya no escucharás más las ruinas del pasado y haré algo nuevo de tu ruina. Y yo anotaba todo lo que Dios me hablaba y cuando Daniel y yo terminamos el tiempo de ayuno, no sabía que parte de escribir era que íbamos a intercambiar nuestras libretas. Pero yo tengo en uno de esos días, recuerdo que escribí y dice, me estoy enamorando de este chico y me imagino un futuro con él. Inclusive escribo, y si tengo una hija, le pondré por nombre Daniela. Y Wow. si Daniel algún día en mi futuro lees esto, quiero que sepas que desde ya te había pensado. Wow. Así que comienzo a escribir y los dos intercambiamos y cuando yo leo, Dios le está hablando a él sobre y levantarán casa a Jehová y construirán. Así que Dios nos empezó a mostrar que nos estaba hablando lo mismo aún a la distancia, pero Dios estaba sanando mi corazón. Él estaba simplemente mostrándome una nueva manera de operar. Dios me estaba dando como esta esperanza de que lo que yo había visto no tenía que ser mi identidad o mi historia, sino que Dios quería redimir mi historia y Wow. que Él me podía dar las herramientas necesarias para levantar algo nuevo. Porque lo que está haciendo con sus hijos no es algo que aprendió, o sea, sino es algo que el No, Espíritu Santo la no, sanó y le reveló. correctamente. O sea, aproveché, si lo puedo decir de esa manera, mis cicatrices para ver lo que no quería repetir. Wow. Las identifiqué. Esto me causó daño, no quiero repetir esto. Wow. Esto me hizo daño, no lo quiero repetir. Sí. Así que de alguna manera comenzamos y Daniel y yo en ese tiempo luego nos hicimos novios y comenzamos a hacer listas de cosas buenas que venían en cada familia, luego las cosas no tan buenas y decíamos, bueno, esto no lo vamos a repetir. Pero qué importante es esto porque muchas veces la gente dice, no lo voy a repetir, pero desde un lugar de herida. No porque Claro. esté sano, Ujú. sino a mí mis papás me gritaron, yo nunca les voy a gritar a mis hijos, o sea, pero lo hacen desde, no desde un lugar de sanidad, Ya, sino desde un lugar de dolor ya. y no causa el mismo efecto. Correcto, porque lo estamos haciendo por el temor de Sí, lo que eso causó en ti. exacto. Pero cuando lo tenemos a través de la De la, revelación, y de la ¿verdad? De fe, la fe de lo que sí, Dios ha hecho y de lo y que de la puede sanidad, hacer, de la sanidad. Así que la verdad que, ¿qué te puedo decir? Muchas cosas no tuve y muchas cosas tal vez no las aprendí, inclusive cosas cotidianas y sencillas, le preguntaba a amigas, pero había algo que veía que mientras más apegada a Jesús salía de mí la mejor versión. wow. O sea, mientras más yo lo buscaba, más el Señor me mostraba cosas que yo podía mejorar y cambiar. Y la verdad que puedo, ¿verdad? Ver el cuidado de Dios, pero también necesito honrar la vida de mi negrito hermoso Daniel, Ese, porque, ese hombre que, mi negro, ahí estás y te amo. Te amo con todo mi corazón, pero ese negrito que está ahí pastoreó mi corazón.
me enseñó a amar, me enseñó a ver, Shari, hay algo nuevo que Dios quiere hacer y aunque yo no entré en el ministerio inmediatamente porque yo no venía de una familia ministerial, Daniel siempre me hizo sentir parte. Me decía, Shari, y me decía de novios, Dios me llamó, así que si me llamó a mí, te llamó a ti también. Wow. Porque Dios llama por familia. O sea, este concepto de familia mi esposo lo tenía claro desde el comienzo. Y desde el comienzo me decía, Porque eres Dios no une parte. personas, une Correcto. propósitos. Totalmente. Y llama familias completas. Así es. O sea, Dios desea que ustedes como familia sirvan al Señor de maneras diferentes, con los dones que cada cual tiene, pero aprendí a crecer, a madurar y Él, la verdad que con su amor, con su testimonio, con su carácter, me hizo ver algo de parte del corazón de Dios y nada, o sea, son construcciones que Dios va haciendo y hasta aquí nos ha traído Dios, o sea, pero lo que te quiero animar, mujer, es que quiero que sepas que no importa cuál es tu historia, y no importa cómo comenzaste. Amo el libro de Josué capítulo 2 porque habla de Rahab la prostituta. Pero amo de ella, yo creo que de las mujeres que más admiro de la Biblia, porque es la mujer tal vez que más transformación quedó registrada. Wow. Podemos ver cómo una mujer siendo prostituta decide seguir al pueblo de Israel y dice que se casa con Salmón y de ahí viene una genealogía donde viene nuestro Señor Jesucristo. Pero me llama la atención esto, me llama la atención que en el Viejo Testamento es conocida como una prostituta, pero Hebreos, ahí está en la carta de estos héroes de la fe y es conocida como una heroína de la fe. Y yo creo en el poder transformador de Dios. Wow, O sea, yo sí. creo que tal vez fuiste conocida de una manera, tal vez tu Antiguo Testamento en ti hay una historia, una pérdida, un dolor, algo, una crisis, un caos. Inclusive el nombre de Rahab, una de sus definiciones es caos. Wow. Porque hay muchas que hemos experimentado caos en nuestras vidas, pero Dios tiene el poder para transformar, para hacer algo nuevo. Y qué hermoso que cuando las futuras generaciones hablan de Rahab, hablan como una de las heroínas de la fe, una mujer que está en esa lista de Hebreos, ¿verdad? Donde nos inspira a ver que si Dios lo hizo con ella, lo puede hacer con nosotras. Entonces, no sé cuál es tu historia, no sé cuál es tu caos. Tal vez te has unido a este podcast diciendo qué lindas, muy hermosas, pero tú Ajá. no sabes el caos que yo vivo. Así es. Pero sabes que la antesala del orden es el caos. Wow. Cuando hay caos, aún emocionate porque luego viene orden. Dice Génesis 1 que en medio del caos el Espíritu Santo comenzó. La tierra estaba en caos y desordenada y nada estaba en su lugar. Pero cuando vino su presencia y comenzó a moverse, todo cayó en su lugar. Se dividió el cielo de la tierra, el sol de la oscuridad, porque cuando está su presencia, Él comienza a traer orden donde hay desorden. Y yo quiero declarar sobre tu vida, mujer, que tal vez estás conectada y estás viendo esto, que tus futuras generaciones te conocerán como una heroína de la fe. No por lo que fuiste, no por lo que hiciste, sino porque fuiste una mujer que se atrevió a pararse en la brecha, a cambiar una generación completa y las futuras generaciones te conocerán como una heroína de la fe, una mujer de Dios impresionante de lo que Dios hizo a través de ti. Yes. Qué hermoso tiempo hemos vivido en este podcast. Yes. Muchísimas gracias por Ay, acompañarnos. hermosa. yo ya sé, ya somos amigas. Somos besties. Somos besties. Besties for life. De Yes, verdad we que are. si hay algo que me atrajo de Mm. ustedes es el hermoso, la hermosa manera en que Dios los está usando como Ah, familia en el cuerpo de Cristo. Y gracias, para linda. todas aquellas mujeres que tal vez puedan decir, necesito una esperanza. Mm, Los vea con ojos de esperanza bella. para poder formar familias Mm, fuertes. Si tenemos familias fuertes, tenemos una iglesia fuerte, así es. tenemos ministerios fuertes y seremos fuertes como el cuerpo de Cristo. Mm, Así que gracias hermosa. por ver este Yes. podcast, de verdad. Yes. Yo quiero decirles, todas tenemos una historia que contar, Así es. pero en medio de la oscuridad, en medio del dolor, yo sé que Dios quiere pulir Yeah. para poder sacar un brillo especial en Mm, ti, porque tú estás llamada para poder brillar para tus generaciones y para tu familia. yes. Así que gracias por ver este podcast. Yes. Te mandamos muchos besos y nos despedimos con el corazón de Pink Kingdom. Yes. Chao. Dios les bendiga.
Pink Kingdom, un podcast para mujeres extraordinarias.